Hola nuevamente. En este video vamos a ver la cinética de reacciones redox aplicada a la cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno, que es la práctica que corresponde al laboratorio físico-química 2. Recordando un poco la cinética de reacciones, recordemos que la cinética estudia esa velocidad de reacción y los factores que se involucran en una reacción para afectar esta variable. Entonces, para ello vamos a utilizar algo que se conoce como métodos cinéticos para analizar cómo varía la concentración con respecto al tiempo. Para estos métodos cinéticos, si ustedes recuerdan, se utilizan métodos de monitoreo según una propiedad física o una propiedad química. Era la forma en la que ustedes podían monitorear la reacción, digamos, determinar cuál es la concentración de cierto reactivo, de cierto producto en tal instante, y con ello pues hacer inferencias y determinar la ley de velocidad. Entonces, estas formas de monitoreo, pues, generalmente pueden ser analíticas, digamos, del tipo instrumental o del tipo clásico. El tipo instrumental, digamos, serían equipos o aparatos como el espectrofotómetro UV visible, en el que se va monitoreando la concentración de cierto componente que presenta o que tiene algún grupo cromóforo en su estructura, y se pueden monitorear fácilmente con respecto al tiempo. Sin embargo, pues también hay otros métodos como los métodos clásicos, que por ejemplo es en el que ustedes titulan. Ustedes pueden titular, sacar una muestra de su mezcla de reacción, por ejemplo, y analizar cuál es la concentración, ya sea de un ácido o una base en la que ustedes están analizando, y que les permita monitorear la concentración de cierto reactivo producto en tal instante de tiempo. Entonces, recordando un poco la reacción que vamos a trabajar, la de cinética de descomposición de peróxido de hidrógeno, les define acá una reacción que les dice que va a reaccionar yoduro con peróxido de hidrógeno, formando yodo molecular y cloruro de potasio con agua. Entonces, vamos a marcar un poco. Acá tenemos los reactivos importantes, que son yoduro de potasio y peróxido de hidrógeno. Acá el yoduro le he marcado el estado de oxidación, que está trabajando con -1, y acá está trabajando con 0. Mientras que en estos casos, pues el peróxido de hidrógeno va a ser el que se descompone a agua. Entonces ahí podemos observar. Acá tenemos un ion O2-2, si recuerdan el ion peróxido. Entonces lo que le pasa al peróxido al pasar de -2 sería 2 a -2, o sea, su carga sería como -1, pasaría a -2. Entonces lo que pasa con este ion es que se gana electrones, digamos, gana un electrón y se reduce. Entonces recuerden un poco esos términos, por favor revísenlos. Mientras que si revisamos acá, voy a marcar acá el agua, que lo tenemos identificado. Si revisamos acá, el yoduro de potasio tiene carga -1, el yoduro, y acá tiene 0. Entonces este es el que se oxida, porque pierde electrones. Y aquí he marcado el HCl con pH, porque el HCl va a ser un reactivo el que nos va a brindar cierto efecto acidificante. Entonces, para que la reacción se lleve a cabo, necesitamos de un catalizador, que en este caso va a ser ácido clorhídrico, y va a ser que nos va a modificar el pH. Entonces, entre estos dos, ese es en el que se lleva a cabo la reacción redox. Uno gana, otro pierde. Por favor, identificarlos. Y el pH, pues se dice que para valores menores de 3, la reacción es independiente del pH. Digamos, el medio es muy ácido, y eso hace que pues la reacción ya no dependa de cierto valor de pH que sea menor de 3. Entonces, si está por ejemplo de 2.5 y luego tenemos uno de 1, la velocidad de reacción pues no va a variar tanto. Pero si tenemos un pH de 8 y lo estamos comparando con
la velocidad de reacción la estamos comparando con uno de 5, por ejemplo, ahí sí va a variar un poco, porque el pH va a causar un efecto, ya sea facilitando la reacción redox o inactivándola. Inactivando en este caso la descomposición de peróxido de hidrógeno. Entonces vamos a recordar un poco la velocidad de reacción, una variable que ustedes ya conocen, han trabajado en química 4 y físico-química 2. Se representa con R. La ley de velocidad está dada por esta ecuación. Para esta reacción vamos a tomar los dos reactivos, que en este caso es yoduro y peróxido de hidrógeno, elevados a los que muestran acá en rojo los órdenes parciales de reacción. Órdenes parciales de reacción. Estos órdenes parciales, recuerden que no van a ser sus coeficientes estequiométricos, obviamente, pero sí lo van a hacer en el caso en el que sean elementales. En el caso de que sean elementales, sus coeficientes estequiométricos son iguales a órdenes parciales. Entonces, solo en esos casos, en el que son reacciones elementales. Y tendríamos también que en este caso, pues, para una manera de simplificar las variables y no trabajar con corchetes, vamos a trabajarlo como concentración de I menos. Pueden usar A y B para estos reactivos, pero en este caso, pues, voy a desplegar cada uno de los reactivos como subíndices. Y recordemos que la constante cinética de reacción, lo que nos va a determinar y que nos va a... La información que nos va a brindar es una dependencia de la temperatura. Entonces, si ustedes analizan el efecto de la temperatura entre 25, 30, 35, esa constante va a ser distinta. Va a ser la única forma en la que ustedes pueden obtener distintas constantes de reacción, porque ahí es donde va a estar el efecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que busca el experimento. El experimento lo que busca es determinar básicamente los órdenes parciales y por lo tanto el orden total, que sería la suma, el orden total de la reacción y la constante cinética de reacción. Entonces, para esta reacción, pues si ustedes analizan, se utiliza como un método clásico que ustedes pues lo han conocido tal vez en química 4, que es una reacción tipo reloj, en la cual pues ustedes utilizan una propiedad química, que es en este caso la formación de un complejo, para analizar y comprobar cuándo y cuánto es la extensión de la reacción. Entonces, para este caso de esta reacción van a utilizar un método cinético, que es el método diferencial de velocidades iniciales. Importante destacar que el simulador les da una definición específica que ustedes van a utilizar para determinar la velocidad de reacción. En este caso van a ser los moles reaccionados de peróxido de hidrógeno entre el volumen por el tiempo. Pueden representarlo así o pueden representarlo así el tiempo. El volumen va a ser el volumen total de la mezcla. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Luego lo vamos a hablar. Y también les da una forma de calcular los moles de peróxido de hidrógeno, que serían la mitad de los moles de tiosulfato de sodio. Entonces vamos a ir un poco tocando eso. Recordemos un poco la reacción. Sería 2 yoduro de potasio más HCl más peróxido de hidrógeno, que forman yodo molecular, agua y cloruro de potasio. Entonces, ¿cómo monitoreamos la reacción? La reacción van a monitorearla a partir de este reactivo. Entonces, este yodo molecular que se forma va a reaccionar con un tiosulfato de sodio que se encuentra en la mezcla. Este lo añaden ustedes. Y se dice que esta mezcla de tiosulfato incluye almidón. Entonces, el yodo molecular reacciona con el tiosulfato formando
yoduro de sodio y un producto de la reacción del tiosulfato. Cuando se forma yoduro, producto de esta reacción, digamos que es como el exceso, reacciona con el almidón y forma un complejo azul. Ese complejo azul es vistoso y pues se puede identificar fácilmente en cuanto ha llegado la reacción. Entonces se puede decir de manera general que el el yodo molecular formado reacciona con el tiosulfato y forma yoduro que sea compleja con almidón. Entonces, como les había mencionado, forma un complejo color azul. Entonces, siguiendo un poco con cómo van a calcular, les voy a explicar paso a paso cómo es que se va a realizar. Tenemos esta ley de velocidad y lo que vamos a hacer es tomar una variación, primero de yoduro y luego una variación de peróxido de hidrógeno. Entonces vamos a mantener una constante para determinar el orden de la otra. Entonces lo que se hace es, digamos, si tengo R1 y R2, se hace como una racionalización entre las dos eh, leyes de velocidad. Tendríamos cada uno una, 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 perdón, acá sería 2 y de peróxido de hidrógeno 2. Entonces, cuando se realiza esto, si mantienen, por ejemplo, si la concentración de yoduro se mantuvo constante, esta fácilmente se puede eliminar y quedaría únicamente esa expresión. Entonces quedaría R1 entre R2, sería K1 entre K2 por la concentración de yoduro 1. Se lo vamos a simplificar a la beta. Entonces, así es como ustedes pues van a determinar. Si mantienen una constante, pues pueden determinar el orden de una reacción porque han aislado el otro. Entonces, para hacer eso, no lo vamos a trabajar de esta manera, sino que vamos a utilizar el método diferencial de velocidades iniciales. Entonces, vamos en este caso se omitiendo el 0 de inicial de las concentraciones y velocidad inicial. No lo vamos a omitir de acá. Vamos a primero variar yoduro, variación de yoduro. Entonces para esta variación vamos a tener R igual a K por la concentración de yoduro a la alfa por la concentración de peróxido de hidrógeno a la beta. Y si aplicamos logaritmos naturales de ambos lados, tendríamos esta forma. Y vamos a aplicar en este caso, recordemos que una la mantenemos constante. Entonces vamos a ir variando una concentración, que en este caso es yoduro, y si varía esta, va a variar esta. Entonces para este caso, digamos, tendríamos logaritmo de R, que sería igual a, si se pasa estos exponentes, se sacan del logaritmo, quedaría alfa. Vamos a colocarlo de otro color. Alfa, logaritmo de la concentración de yoduro.
más, vamos a poner en azul lo constante, que sería logaritmo de K más logaritmo de la concentración de peróxido de hidrógeno a la beta. O, si podemos simplificarlo, tener beta K. Entonces, si observan fácilmente, acá tenemos Y igual a M por X más P. Entonces tenemos una ecuación tipo lineal. Si esto recordemos que lo vamos a mantener constante y esto es lo que vamos a variar, esta va a ser la variable que varía con, perdón, al variar X va a variar Y. Entonces, variar la concentración de iodo va a variar la velocidad de reacción. Y esto pues se mantiene constante. Entonces, así es como lo vamos a representar. Vamos a borrar esto. Y podemos simplificar y decir que beta 1 o B1 va a ser el logaritmo natural de una K1. Esta K1' va a representar esta constante de logaritmo de K más beta logaritmo de la concentración de peróxido de hidrógeno. Recordemos que son iniciales. Entonces esta va a ser una constante pseudo cinética. En este caso, para mantener constante esta concentración, entonces vamos a tener una constante pseudocinética 1. Y en el otro caso, en el que tenemos variación de peróxido de hidrógeno, vamos a tener todo lo contrario. Entonces, para este primer caso, ya para finalizar, en este caso vamos a tener que se varía masa de KI. Entonces recordemos que en la variación de iodo de potasio, lo voy a remarcar para que no se pierda, se varía masa de iodo de potasio. Pues no sé cómo es que lo tienen planificado, tienen 5, 10 y 15 creo. Y en este caso pueden variar entonces la concentración de iodo de potasio o solamente de yoduro, si ustedes lo quieren ver así. Entonces esta concentración de yoduro sería la masa molecular, perdón, la masa de yoduro potasio entre la masa molecular o peso molecular del yoduro potasio por el volumen total de la mezcla. Entonces el volumen total de la mezcla para este caso creo que lo mantienen constante en 150 mililitros. Obviamente pues realizan el análisis dimensional y resuelven para encontrar esa concentración de yoduro potasio o de yoduro. Si trabajan con yoduro potasio, tiene que ser yoduro potasio acá. Y si tienen yoduro, tendría que ser así. Pero como en este caso, pues ya tienen masa de yoduro potasio, no se van a arriesgar a convertir este geométricamente. La otra situación, ya que tenemos este primer caso resuelto, sería la situación 2, en el que se hace una variación de peróxido de hidrógeno. Ese sería el segundo caso. Entonces nuevamente tendríamos esa ley de velocidad, recordándola. Y aplicando logaritmos tendríamos logaritmo de R, sería logaritmo de K, más alfa, logaritmo de la concentración de yoduro, más beta, logaritmo de concentración de peróxido de hidrógeno. En este caso la variación va a ser acá. Entonces vamos a correr acá las variables. Sería beta, logaritmo de la concentración de peróxido de hidrógeno. Recordemos que son iniciales. Más logaritmo de K, pero lo vamos a colocar en azul. Logaritmo de K más alfa, logaritmo de la concentración de yoduro. Y acá ya se pueden haber dado cuenta que tendríamos un B2 o beta 2 de una segunda constante pseudocinética. Es una segunda constante pseudocinética porque en este caso no es beta, sino que es alfa por el logaritmo de la concentración de yoduro. Entonces sería
constante pseudocinética 2. Cinética 2. En este caso, al mantener constante el yoduro. Y vamos a tener un factor común acá, si se dan cuenta, de logaritmo de K y logaritmo de K. Esta sí va a ser la misma, porque habíamos dicho que esta iba a variar únicamente con respecto a la temperatura. Entonces, eso es lo que tendríamos que resolver. Podríamos hacer un sistema de ecuaciones o despejar una en la otra. O si conocemos este valor y conocemos este valor, podemos despejar acá. O si conocemos este y conocemos este, pues también podemos despejar acá. Y luego la K sería un valor promedio. Sería algo como esto, logaritmo de K promedio, digamos. Sería ya resuelto, pues ustedes lo pueden comprobar si es así, que he hecho bien el promedio. Sería beta logaritmo de la concentración de peróxido. Esto pues ya lo tengo, solo lo estoy copiando. Y alfa logaritmo de la concentración de yoduro entre 2, que sería un promedio, ¿verdad? Así es como encontraría. Y de esta segunda variación, recordemos que se varía volumen. ¿Por qué varían volumen? Porque en este caso el volumen que varían es el de peróxido de hidrógeno. Entonces pueden variar en 20, 60 y 100 ml. Por lo tanto, el volumen total que utilizan para la velocidad de reacción, recordemos la ecuación de arriba, sería 120, 160 y 200 mililitros. Entonces, para este caso que ustedes quieran hallar la concentración de peróxido de hidrógeno inicial, omitimos este inicial, ¿verdad? Para no crear más tanto subíndice. Diríamos que si queremos la de la mezcla, sabemos que partió de una dilución. Porque teníamos 20, por ejemplo, de una concentración 0.1 molar y pasó a 120. Pero ¿cuál es la nueva concentración? Entonces esta nueva concentración es la que ustedes utilizan para calcular y relacionar linealmente a la velocidad de reacción. Entonces utilizan fácilmente C1V1 igual a C2V2 para una dilución. Entonces tendríamos que esta es una solución inicial y esta es una solución o mezcla reaccionante. Sería la mezcla total. Y tendríamos, por ejemplo, que la concentración de peróxido de hidrógeno de la mezcla sería la concentración de peróxido de hidrógeno, que sería el inicial, pero de la variación, por el volumen añadido entre el volumen total. Y ustedes pueden revisar si es correcto. Y por ejemplo, si tuviéramos una concentración inicial de 0.1 molar, que creo que es la que les dice el manual, y añaden 20 ml y tienen un volumen total de 120 ml, la concentración de peróxido de hidrógeno pues la podrían hallar fácilmente a partir de esta resolución. Y esta sería la que relacionan con R, que es la velocidad de reacción. Entonces ahí pueden tener cuidado en el cálculo de R, porque recordemos que era esta ecuación. Entonces este volumen que tienen acá es este que tienen acá, 120. Entonces este va variando con el volumen que añaden. Si añaden 60 sería 160, si añaden 100 serían 200. Y así es como tendrían que realizar el cálculo. Con las tablas pues creo que no tendrían ningún problema, ya solo relacionan R y concentración. Por ejemplo, si están variando el ayoduro, que sería el caso 1, variación 1, tendrían que
linealizar R, linealizar entonces si tienen tales valores acá, convierten al logaritmo de ese valor, lo pueden hacer en Excel o en Infostat, y luego que ya tienen esto, pues aplican un modelo de regresión lineal. Entonces tendrían logaritmo de R y logaritmo de la concentración de iodo, y del modelo que les dé, que sería y igual a mx más b, determinarían que sería un logaritmo de R igual a alfa, sería la m, que es la pendiente, por logaritmo de la concentración de iodo, que sería el x, más, habíamos dicho que podría ser B1. Entonces este B1, recordemos que nos va a representar una constante pseudocinética. Sería un logaritmo de K1'. Y pues ahí ya pueden hacer los despejes para hallar la constante cinética de la reacción total. Entonces vean qué sencillo está. Lo único es relacionar todas esas variables y datos que ustedes obtienen a partir del experimento. Cualquier duda pueden consultarla. Y esto sería por todo.